Pero vamos a comenzar con las novedades interesantes que se están produciendo en Líbano. En Líbano de repente apareció noticias y tenemos que hablar de ellas, pero antes de hablar de Líbano, es verdad, tenemos que hablar de Hamás y del rechazo a la última propuesta de paz en Gaza. Esto está relacionado con lo que voy a hablar a continuación respecto de Líbano. ¿Por qué? Porque es verdad que los intentos de llegar a un acuerdo de alto el fuego en Gaza siempre se han puesto en relación desde que se inició la invasión terrestre, por ahora no muy profunda, desde luego, de los israelíes en Líbano, siempre se puso en relación con la posibilidad de que en Líbano se produjera otro alto el fuego. Entonces siempre habría una especie de prioridad de lo que tiene que pasar en Gaza respecto de lo que tiene que pasar en Líbano. Y efectivamente, después de la muerte de Sinwar, pues se ha puesto en marcha un proceso de retomar negociaciones. Sabéis que ahí están los cataríes de por medio, pero los cataríes no logran convencer a los miembros de Hamás de llegar a algún tipo de acuerdo en el que se liberen los rehenes a cambio de un alto el fuego. ¿Por qué? Porque los miembros de Hamás lo que quieren es el fin de la guerra, no tienen ninguna gana de llegar a un alto el fuego, teniendo en cuenta todo lo que han pasado a lo largo de este año y que todavía tienen capacidad de emboscar de vez en cuando a los miembros de las fuerzas de defensa de Israel, a pesar de todo el castigo que van sufriendo. Y de hecho lo que estamos viendo en los últimos tiempos, desde que Joe Biden ha mandado a Amos Hochstein, ¿sabéis? El negociador, lo repito mucho, del acuerdo de gas entre Líbano e Israel, un especialista en comercio exterior y sobre todo en energía. Desde que le ha mandado como el solucionador diplomático de los problemas que se están produciendo entre Israel y los miembros de Hezbollah y también, en cierto modo, de forma indirecta, los miembros de Gaza, digo, de Hamás, estamos viendo un cambio de tendencia. Es decir, si antes había una especie de exigencia de que lo primero que hay que resolver es el problema de qué pasa en Gaza, ahora Amos Hochstein está cambiando la perspectiva y quiere invertir el problema. Quiere buscar un alto el fuego en Líbano y tratar de que ese alto el fuego efectivamente acabe transmitiéndose, acabe también trasplantándose a la franja de Gaza. Porque es cierto, si os vais a buscar en el pasado los comentarios de Biden sobre Oriente Medio, por ejemplo, en ruedas de prensa que están recogidas en la Casa Blanca, lo que se pedía era, en primer lugar, algún tipo de acuerdo de alto el fuego, acordados de 3 fases, en el que se fueran liberando a los rehenes y que eso diera lugar más tarde, más temprano, a algún tipo de acuerdo de paz entre las partes. Y eso lo hemos visto como avanzando a través de los meses. En agosto pasado, por ejemplo, Blinken, cuando hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipcio, Abdelati, hemos visto que la insistencia de Estados Unidos era vamos a llegar a un alto el fuego y después de que se llegue a un alto el fuego en Gaza, entonces vamos a ver si logramos resolver el problema que está más allá, el problema que se nos está produciendo o que se produce dentro de Líbano. Y, por ejemplo, muy recientemente, el 17 de septiembre, Matthew Miller decía lo mismo. Dice, vamos a conseguir un alto el fuego en Gaza porque creemos que esto nos permitiría desbloquear una resolución diplomática en la línea azul. La línea azul, como sabéis, es la línea que marca el río Litani, que luego vamos a poner mapitas del río Litani, para que veáis también qué curioso viaje hace el río Litani hasta el mar. Pues lo que querían era, primero solucionamos lo de Gaza y luego nos lanzamos nosotros a tratar de solucionar lo de Líbano. Y lo curioso es que este cambio de perspectiva que se le ha ocurrido a Hochstein, seguramente diciendo, pues si no puedo por aquí, me voy por allá, que parece que es una reacción de lo más normal, ese cambio de tendencia ha hecho que de repente parece que haya un movimiento, una especie de movimiento. Movimiento en el que Hezbollah estaría dispuesto a retirarse hasta el río Litani, que como sabéis es una de las ambiciones que tienen los israelíes con la ofensiva que están lanzando. Es decir, la ofensiva de los israelíes en principio tenía como objetivo, y esto es algo que ha sido repetido machacadamente por parte de los israelíes, tenía como objetivo evitar que los habitantes de Israel que viven en el norte del país sufran el hostigamiento a través del lanzamiento de cohetes o incluso la amenaza de invasiones a través de los túneles. Acordaos que esto es algo en lo que ha insistido muchísimo Israel y sobre todo las fuerzas de defensa de Israel, la idea de que los túneles estaban ya preparados y que la operación ya estaba dispuesta para que los miembros de Hezbollah pudieran hacer una invasión de los altos del Golán y del norte de Israel.
pues que todas estas posibilidades no se produjeran. Es decir, que haya un colchón territorial que evite la posibilidad de que eso ocurra. Y lo sorprendente es encontrarse de repente con esta afirmación de los miembros de Hezbollah diciendo: nosotros estaremos dispuestos a desplazarnos, a abandonar todo ese terreno que, según la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tendría que estar desocupado de cualquiera de las dos fuerzas contendientes. Ya sabemos que los miembros de la UNIFIL no es que sean, en fin, capaces de poder resolver este problema, es decir, no tienen la fuerza militar suficiente como para conseguir que todo ese territorio esté libre, principalmente de los miembros de Hezbollah, que son los que siempre van a regresar a todo ese territorio, y tampoco tienen la capacidad militar de poder evitar que se instalen ahí infraestructuras militares, es decir, que se instalen lanzadores de cohetes sobre todo, pero en cualquier caso se abría aquí una posibilidad. Y lo que os decía, fijaos qué curioso viaje hace el río Litani paralelo a la costa hasta que llega casi a la frontera con Siria y de repente tuerce y de forma perpendicular va hasta el mar. Esa línea azul, claro, marca, fijaos, un cuadrante, bueno, cuadrante seguramente no será una cuarta parte, pero un cuadrante que tiene forma prácticamente cuadrado de territorio libanés en el que sería conveniente para los intereses estratégicos y de defensa de Israel que no hubiera nada. Bueno, pues esta es la situación que está puesta sobre la mesa. ¿Por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque el borrador del acuerdo se ha filtrado. Y se ha filtrado por parte de la radiotelevisión pública israelí, es decir, por Kan. De repente encontramos ahí todos los detalles de cómo sería el acuerdo, de qué implicaría y también de quiénes serían las partes. Porque aquí las partes no serían Hezbollah e Israel. Hezbollah lo que haría sería incluirse en el acuerdo o aceptar el acuerdo, yo creo que por razones puramente estratégicas, pero aceptar el acuerdo, pero el acuerdo lo tendrían que garantizar principalmente los libaneses. Y es este uno de los puntos, obviamente, más delicados de toda esta cuestión. El asunto de decir, es que aquí son Líbano e Israel y son las Fuerzas Armadas de Líbano los que tendrían que asegurar que este acuerdo al final se llevaría a cabo. Es verdad que es una negociación directa entre el primer ministro suní, Mikati, y Amos Hochstein, que es el de la izquierda, el de la derecha es el primer ministro libanés, y aquí lo que hay que ver es si sería posible que ese acuerdo lograra extenderse en el tiempo. Por eso, lo de la limitación de tiempo. Vamos a darnos 61 días o 60 días para que el acuerdo provisional se trate de implementar, que el territorio lo ocupen las Fuerzas Armadas de Líbano, que nunca han querido desarmar a las milicias de Hezbollah dentro del territorio libanés, que se cumpla la resolución 1701 y que a partir de ahí se abran las posibilidades de un acuerdo de más largo alcance. Pero serían, como veis, los libaneses los encargados de hacer esto. Claro, desde un punto de vista, como os digo, del interés puramente militar, pero también organizativo de Hezbollah, una tregua de ese tipo le ayudaría a reorganizar el organigrama, a volver a reorganizar todas las redes de conexión de todos los miembros de Hezbollah que ahora mismo siguen operativos, le ayudaría a la reestructuración o reorganización de su propia fuerza militar e incluso el intento de rearmarse. Y es aquí donde los israelíes han puesto una clausulita que dice, miren ustedes, en caso de que se produjese cualquier tipo de incumplimiento, es decir, si los de Hezbollah vuelven a ocupar el terreno o si las Fuerzas Armadas de Líbano no son capaces de poder resolver la situación, nosotros tenemos 60 días para seguir interviniendo militarmente y por lo tanto para seguir bombardeando toda la región con la intención obviamente de que todo ese territorio quede vacío de enemigos. Así que bueno, pues una posibilidad, yo estimo que remota, de que se pueda llegar a un alto el fuego y una vez conseguido ese alto el fuego, entonces se dirigirían todos los esfuerzos diplomáticos a tratar de conseguir alto el fuego dentro de la Franja de Gaza. Ya veríamos exactamente cómo podría tener éxito eso o no podría tener éxito. Hoy hemos seguido conociendo que los israelíes bombardean en Siria con la intención de evitar el contrabando de armas que pueda llevar hasta Hezbollah, pero también vamos conociendo noticias tristes de cohetes de Hezbollah que matan a civiles en el norte de Israel, cerca de la ciudad de Metula,
También ayer vimos como cohetes caían precisamente en esa localidad. En fin, o sea, que el conflicto por ahora sigue normal, sigue su curso exactamente en los mismos términos que lo estaba ayer. Y desde ese punto de vista, bueno, pues esto es un rayo de esperanza. Vamos a ver hasta dónde es posible que ese rayo de esperanza se acabe cumpliendo. Es verdad que los israelíes parecen satisfechos con lo que han conseguido hasta ahora, o quizá es que no son capaces de conseguir más, por ejemplo, en el dominio terrestre de toda esa región al sur del río Litani y al norte de la frontera entre Líbano e Israel. Por otra parte, el Shin Bet ha tenido una operación exitosa, perdón, esto no es lo que os quería poner, ha tenido una operación exitosa conjuntamente con la policía y con un grupo de ciberataques o de ciberinteligencia, mejor dicho, con el cual han desarbolado otra red de espionaje, en este caso una red muy breve, porque estaba formada por un señor azerbaiyano que había logrado reclutar a una pareja de 32 años para hacer observaciones de instalaciones militares y también del Mossad, pero que también al parecer hacían seguimientos a un científico nuclear de Israel. No sé si nos suena esto de los científicos nucleares, seguramente con la intención de asesinarlo. Recordad la cantidad de científicos nucleares iraníes que han muerto a lo largo de estos tiempos últimos de formas, en fin, vamos a decir que extrañas. Desde luego, nadie se ha hecho responsable de esas muertes. Aquí lo tengo, lo que os decía antes, el Shin Bet, la Unidad de Investigaciones de Crímenes Internacionales de la Policía, el Jabal, y la Unidad Cibernética, la JAB 433. Hay que reconocer que les ponen buenos nombres los israelíes a todo este tipo de cuestiones. Bueno, pues la operación conjunta ha tenido éxito en eso, en desarbolar esa pequeña red, y ya veremos si de estas investigaciones surge algo más. Pero en cualquier caso, se ve el juego de espías de un lado y del otro. De hecho, hoy, ahora justo antes de engancharme, y por lo tanto no lo he podido meter aquí dentro de las imágenes que os voy poniendo, estaba presumiendo Netanyahu de que ellos tienen ahora mismo el mayor grado de penetración dentro de Irán que han tenido nunca. Presumiendo, entiendo que de esas redes de contactos, de espionaje, de influencias, que pueden utilizarse o pueden serles muy útiles para tratar de atacar posteriormente a los miembros iraníes de o bien el gobierno, o bien la Guardia Revolucionaria Islámica, o bien, entiendo también, incluso activos que trabajen para el programa nuclear.